¿Qué es la geografía? Pues la geografía es el estudio de la organización y estructura espacial o territorial de las sociedades humanas y las influencias que tienen las condiciones naturales en dicha organización. Entonces, esta rama de las ciencias sociales es muy importante ya que se encarga de explicar los fenómenos naturales que ocurren a diario en el mundo alrededor. Se utiliza lo que se conoce como el diagrama de Ulrich para organizar estas disciplinas y su contenido. Vamos a comenzar con lo que es la causalidad. ¿Qué es la causalidad? La causalidad es lo que cambia la geografía en sí. Y pueden haber dos tipos de causas, las naturales y los inducidos por el humano. Las naturales se pueden dividir en dos, el abiótico y el biótico. El abiótico significa cosas que no están vivos, versus que los bióticos son seres vivos. Tenemos el ejemplo de inducido por el hombre. El ejemplo de inducido por el hombre lo que nos explica es que los hombres pueden cambiar la geografía con cosas como la deforestación, la construcción, la contaminación, la urbanización, etc. La geografía se compone de dos enfoques, el ideográfico y el nomotético. El enfoque ideográfico se encarga de estudiar los fenómenos de manera individual y utiliza el estudio inductivo para llevar a cabo sus investigaciones. Un ejemplo del enfoque ideográfico es la geografía regional, cual se encarga de analizar los elementos geográficos más importantes y las interacciones que puede tener un espacio. Luego tenemos la geografía del paisaje, cual es una combinación entre el enfoque nomotético y el ideográfico. Y la geografía del paisaje se encarga de clasificar los tipos de regiones utilizando métodos de análisis del nomotético. Tenemos el enfoque nomotético que utiliza leyes para llevar a cabo la investigación y el estudio de la geografía. En este caso, el nomotético compone todas estas distintas ramas de geografía que, si ven esta línea entrecortada, significa la división entre lo que es la geografía humana, o sea, la relación de los humanos con la Tierra, versus la geografía física, que tiene que ver con el plantel físico de la Tierra. Y todo esto compone lo que es las ciencias naturales y las sociales juntos, ya que tiene que ver con la Tierra y con la humanidad. La geografía tiene 4 corrientes muy importantes para poder distribuir el trabajo geográfico. La primera es la geografía como ciencia terrestre. Esta nos explica cómo los elementos físicos del medio ambiente, como el clima, relieve y la composición del suelo, pues influyen en la vida de las personas. Este estudio incluye la geología porque ayuda a entender la composición y estructura de la Tierra. Y también incluye la geomorfología porque nos ayuda a explicar la superficie y los procesos que inciden sobre ella. Esta corriente está relacionada con el determinismo geográfico, el cual establece que el ambiente influye en la conducta humana. El próximo corriente de la geografía es el ser humano medio ambiente. Esto observa cómo el ser humano reacciona con su medio ambiente y cómo este genera cultura y ajustes ambientales propios, particulares, en base del medio ambiente. Aquí uno mira la visión del posibilismo, ya que es un paradigma que plantea que el ambiente y el intelecto humano ofrecen muchas posibilidades para el desenvolvimiento social. Como cuarta corriente tenemos el análisis espacial. El análisis espacial establece que la geografía debería formular leyes para explicar las relaciones entre los humanos y su entorno. Se considera que este análisis es nomotético, ya que busca formular explicaciones que predigan el comportamiento de fenómenos utilizando métodos científicos. Por esta razón se busca describir, explicar y predecir las relaciones del ser humano y su espacio. Por último está el análisis regional, que es la corriente más antigua de la geografía. Este análisis se considera ideográfica porque establece que se debe estudiar cada región de manera individual para comprender la relación entre el ser humano y su entorno. No se busca generalizar los hallazgos de una región a otras, porque cada una tiene sus características únicas. Lo observado en una región no significa que aplique en las demás. Existen varias características del espacio geográfico. Están algunas como la localización, está el tamaño, está la interacción con otros espacios, las similitudes y diferencias como características en conjunto. Y también tenemos los geofactores y por último tendríamos también el cambio y transformación como conjunto. La localización es una característica determinada.
ya que todo en la superficie de la Tierra tiene una posición determinada, o sea, exacta. Esta se puede dividir en absoluta o relativa. La localización absoluta dice dónde está la posición exacta de algo, usualmente utilizando un sistema de coordenadas. Gracias a esto han podido delimitar zonas climáticas basadas en la cantidad de energía solar que reciben como luz. Luego tenemos la localización relativa, donde los espacios están vinculados entre ellos usualmente por la importancia geográfica. Estas, a diferencia de las localizaciones absolutas, pueden cambiar a través del tiempo. La próxima característica observada es el tamaño, cual se refiere a la extensión de territorio que puede tener un país. Si un país es sumamente grande, puede tener diversidad en su tipo de suelo y clima, cual afecta la agricultura y economía de un país. La siguiente característica que voy a mencionar son las interacciones y la movilidad. Esta característica se basa en las relaciones interdependientes que pueden tener los distintos espacios geográficos. Y esta característica trata de contestar la pregunta de qué vínculos hay entre los distintos territorios. Un ejemplo de esto puede ser la propagación de una plaga que no sea endémica de un país, como es el caso de las iguanas de palo aquí en Puerto Rico. La próxima característica es la regionalización, y esta consiste en agrupar y clasificar las regiones para poder compararlas entre sí. Por eso las regiones, que son las zonas agrupadas por sus similitudes, pues son el resultado de eso. Van a existir dos tipos de regiones. La primera es la región formal, que se define por su uniformidad de características como el clima y el relieve. Y la segunda es la región funcional, que se define por la presencia de un centro donde se lleva a cabo una actividad, como el comercio o el trabajo. Un ejemplo de la regionalización puede ser Puerto Rico y Cuba. Ambas se agrupan dentro de la región del Caribe, porque ambas tienen similitudes en su clima y herencia cultural caribeña, pero presentan diferencias en su organización política y económica. Todos los espacios en la Tierra tienen ciertos factores que los distinguen uno de otro. Existen aquellos que son factores físicos, cuales son los que constituyen la base para la organización territorial de la sociedad. La limitación de esto es que ellos pueden demorar miles de años para reproducirse. Sin embargo, están otros factores que son por causa de los seres humanos, cuales la sociedad va a reflejar su cultura, las adaptaciones producidas dentro del medio natural donde se encuentran. Cosas como la deforestación, la urbanización y la contaminación son algunas marcas que deja el ser humano en la geografía. Por último, tenemos el cambio y transformación, que indica que el espacio geográfico no es estático, sino que evoluciona constantemente con el tiempo. Estos cambios pueden ser de origen natural, como los huracanes y los terremotos, o pueden ser de origen humano, como la urbanización y la deforestación. Pues esta característica muestra cómo las acciones humanas y los fenómenos naturales modifican el paisaje y las condiciones de vida. Por ejemplo, un bosque puede ser transformado en una urbanización debido al crecimiento poblacional, lo que altera tanto el ambiente como las actividades humanas en el área.